un hombre abnegado, un hombre entregado, y que en este pleno 2020, después de tanto luchar, después de tanto servir al gobierno cubano, después de trabajar en tantas empresas. Hola amigos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Michelle y les doy la bienvenida al canal. El pasado 21 de septiembre mi padre cumplió 65 años y esta es la edad que está estipulada en Cuba en el caso de los hombres para que puedan jubilarse. Cuando mi hermano que vive en Cuba me dijo hace una semana que ya mi papá oficialmente se había jubilado y me dijo la pensión que iba a recibir, yo realmente quedé muy impresionado porque mi padre tiene una trayectoria laboral muy grande en Cuba, ha trabajado en muchísimos lugares y no me pareció nada justo la pensión que va a recibir después de tantos años prestados al Estado cubano, después de tanto sacrificio, de enfrentar tantas etapas difíciles, duras en Cuba, con sus hijos, con la familia. Este video lo hago precisamente a modo de reflexión y tomando el ejemplo tan cercano de mi padre. Y antes de comentarles cuánto va a recibir de pensión cada mes después de tantos años trabajados en Cuba, les quiero contar algunas historias de vida de mi padre, sobre mi padre, que yo como hijo mayor siempre he tenido tan presente, porque si de una persona realmente yo me siento orgulloso es de mi padre. Es un ser de estos que ya no existe, un ser de estos extraordinarios, personas nobles, personas muy sanas, como decimos en Cuba, personas de antes que ya no existen en la actualidad. Una persona sin ningún tipo de maldad, una persona que lo caracteriza una gran nobleza. Me conmueve muchísimo hablar de mi padre, lo hago con muchísimo orgullo porque en verdad es un ser especial. Ha estado siempre presente, ayudándonos, apoyándonos tanto a mi hermano como a mí. En el 93-94, que fueron 2 años críticos donde había una escasez enorme, donde no encontrabas nada, todas las familias cubanas estaban atravesando por una situación muy difícil. Fue el año en que muchísimas personas en Cuba decidieron abandonar el país para buscar horizontes en Estados Unidos o en otros países, porque la situación en Cuba era muy difícil. Y esa etapa de niños la recuerdo con mucho cariño, porque a pesar de esa situación que se vivía en Cuba, mi padre siempre luchó a brazo firme para sacarnos adelante junto a mi mamá. Él nació en el año 1955 y ya desde el 80, con apenas 25 años, empezó a trabajar muy joven. Y algo que sí lo caracterizó, que siempre trabajó con el Estado cubano, siempre estuvo vinculado al Estado cubano en muchísimas empresas. Recuerdo que trabajó en una empresa ganadera. En periodo especial a mi hermano y a mí nunca nos faltó la leche, porque él conseguía 2 litros, le daban como trabajador. Recuerdo que uno lo dejaba para la casa, para nosotros, y otro de esos 2 litros se lo vendía a un tío para poder comprar otras cosas. Nunca nos faltó el huevo, la leche, el pan. Mi papá siempre nos conseguía los alimentos básicos. Nunca faltó el arroz, los frijoles, el pedazo de carne. En pleno periodo especial, mi papá siempre estuvo presente, siempre, y eso es algo que agradezco muchísimo, la crianza que nos dio. Y en las tantas empresas que trabajó, yo creo que trabajó en más de 15 empresas que yo recuerde. Siempre fue un hombre legal, siempre fue un hombre transparente, un hombre muy honrado, muy honesto. Jamás se robó nada de las empresas que trabajó, cuando eso
hacerlo en Cuba en pleno periodo especial era algo tan normal y era algo que se comprendía porque era necesario a veces para poder garantizar un plato de comida a los hijos, para poder garantizar un plato de comida a la familia. Y mi padre siempre mantuvo una conducta ejemplar. Esos valores que me inculcó mi padre fue que crecí, y por eso le agradezco tanto. Recientemente estuvo trabajando al frente de una empresa agrícola, todavía resolviendo, todavía consiguiendo el poquitico de frijoles, un poquitico de vianda, consiguiendo un poquitico de azúcar. Ya sabemos que en Cuba, para poder sobrevivir, hay que conseguir un poquitico por aquí y un poquitico por allá. Y mi padre trabajando hasta los 65 años, y que se haya jubilado con una pensión tan baja, con una pensión que realmente no considero justa para toda su trayectoria. Un hombre abnegado, un hombre entregado, y que en este pleno 2020, después de tanto luchar, después de tanto servir al gobierno cubano, después de trabajar en tantas empresas, de estar presente en la familia, con la familia, ayudando a sus hijos, todo el tiempo nos apoyó, incluso ya de hombres. Mis padres se divorciaron ya hace 15 años, y mi padre siempre nos apoyó a mi hermano y a mí. Recuerdo que cuando trabajó en el aeropuerto de La Habana, en aquel entonces le pagaban una parte en CUP y otra parte en CUC, y me acuerdo que de los 22 CUC que le pagaban, nos daba la mitad a mi hermano y a mí para apoyarnos con nuestros gastos. En aquel entonces estábamos en preparatoria. Siempre estuvo apoyándonos, siempre estuvo ayudándonos. Siempre habla tanto de mi hermano como de mí con muchísimo orgullo. Y entonces, cuando mi hermano me dijo hace unos días, ya papá se jubiló y le van a pagar esta pensión, yo quedé impactado, amigos. Mi padre va a recibir, después de todos estos años de trabajo. Les he contado muy pocas historias, tengo muchísimas para contar, pero todas resumen honradez, todas resumen honestidad, todas resumen años de dedicación, tanto a las empresas a las cuales ha pertenecido, como años de dedicación a su familia, a nosotros, a mi hermano y a mí. Y va a recibir una pensión de solo 450 pesos mensuales. No son ni 20 CUC, no son ni 20 dólares americanos. ¿Y qué puede hacer un pensionado cubano con esto? Me pregunto, preguntémonos, ¿qué puede hacer un pensionado cubano que solamente dependa de esta pensión para vivir, cuando ahora en Cuba la situación cada día está más difícil, cuando se han abierto tantas tiendas en MLC, que es la moneda libremente convertible, que dependen de depósitos del extranjero, que dependen de monedas extranjeras, que no se gana en Cuba, que no gana un pensionado cubano, una moneda con la cual no va a recibir la pensión el jubilado cubano. ¿Qué puede hacer una persona de la tercera edad, una persona ya de más de 65 años en Cuba, que únicamente dependa de este ingreso, que únicamente dependa de esta pensión, si no cuenta con un hijo en el extranjero, si no cuenta con un familiar en el extranjero que lo pueda apoyar? Es algo que realmente me conmueve, y me conmueve aún más porque lo vivo con la propia experiencia, mediante la propia experiencia de mi padre, que tanto aportó, que tanto dio al Estado cubano. Es realmente una historia personal que quería compartirles, una historia que tiene que ver con mi padre, pero sé que es el sentir de muchísimos cubanos que nos encontramos fuera, de muchísimos cubanos que estamos dentro de los viejos, de nuestros viejos cubanos, que con esta pensión, pues, siendo objetivos, siendo concretos, siendo realistas, no les alcanza para nada. Quizás ya reciba esta pensión, pero probablemente tenga que seguir trabajando,
y esta pensión no le va a alcanzar para ir a visitar ningún lugar, no va a poder salir de Cuba, no va a poder hacer nada. Y me sentiré tan feliz cuando pueda traer a mi padre a México, que pueda conocer otras realidades. Me voy a sentir tan realizado porque mi padre en los 65 años de vida no ha conocido otra realidad que Cuba, no ha conocido otro contexto que el contexto cubano, para poder llevarlo a pasear, para que disfrute ya en su tercera edad de las cosas que quizás no pudo disfrutar nunca en Cuba, en todos los años vividos en Cuba, de sacrificio, de trabajo por sacar adelante a la familia. Por eso es tan importante la familia, por eso son tan importantes nuestros padres, porque no siempre los vamos a tener a nuestro lado, y siempre que podamos ayudarlos, siempre que podamos apoyarlos, es algo que realmente nos hace sentir realizados, realmente nos llena de muchísimo orgullo, de muchísima satisfacción. Bueno, amigos, y con esta historia tan personal estamos poniendo punto final al video de hoy. Espero que les haya resultado interesante. No olviden comentar, compartir, dejen mucho amor y suscríbanse. Nos vemos en el siguiente video. Bye.